¿Listo? Hola. Buenas noches, ¿cómo están? Bien. ¿Oramos? Sí, vamos, gracias por este tiempo que el Señor nos permite tener. Y pasamos a la palabra. Sí, Señor, muchas gracias. Gracias porque permites que podamos exaltarte con la libertad con la que lo hacemos. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Pongo en tus manos, Señor, este tiempo de enseñanza, que sea de edificación para nosotros. Es tu consejo, Señor, es tu palabra. Dame la gracia para poder compartirla. Y Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón, que seas tú, Señor, alimentándonos. Descansamos en eso, Señor, en que es tu provisión, en que es tu comida, tu palabra, Señor, tu consejo. Y todo consejo de hombre, todo aquello que no provenga de ti, Señor, que en nosotros haya la sensibilidad, aún el discernimiento para hacerlo a un lado, Señor. A ti sea la gloria, Señor, por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, ahora sí creo que la enseñanza va a ser cortita. Ahora sí. Siempre digo eso y me extiendo un poquito más. Ya no voy a decir nada. Pero esto no quiere decir que no sea un tema importante, ¿no? Un tema interesante. Sí, como título, yo le puse: no postergues para mañana lo que el Señor demanda hoy. ¿Sí? Y el tema o lo que vamos a ver es cómo hay ocasiones perdidas a causa de corazones endurecidos. Es un tema interesante. El texto base que me tocó compartir con ustedes es Hechos. Seguimos en la serie de Hechos, Poder para Compartir, y es el capítulo 24, versículo 24 al 27. Pero antes quisiera dar un poquito de contexto, ¿sí? En cuanto a, pues antes de que lleguemos allá, ¿no? Entonces, bueno, según lo que nos dice del versículo 1 al 9, dice que el apóstol Pablo, después de haber llegado a Cesarea, estuvo 5 días ahí. Bueno, el sumo sacerdote Ananías, junto con algunos ancianos, uno de ellos llamado Tértulo, ¿sí? Interesante nombre, ¿no? Si yo tuviera otro hijo le pusiera así: Tértulo, Tertulito, ven, ¿no? Tértulo. Presentan, ¿no?, acusaciones contra el apóstol Pablo y lo presentan frente al gobernador Félix, ¿sí? Entonces, este brother de buen nombre, Tértulo, actúa como un abogado, acusando al apóstol Pablo de ser un alborotador, ¿sí? De hecho, lo acusa de ser un líder de una secta, ¿no?, de los nazarenos, y de intentar profanar el templo, ¿no?, y de ser un enemigo del pueblo judío y de la ley. Entonces, todas estas acusaciones buscan presentar a Pablo como una amenaza, no solamente religiosa, que ellos es lo que presentaban, sino también una amenaza política, ¿sí?, contra Roma. Entonces, ellos intentan de alguna manera manipular o predisponer a Félix para que tome medidas en contra del apóstol Pablo. A partir del versículo 10 al 21, cuando se le concede la oportunidad de hablar, el apóstol Pablo se defiende y lo hace con elocuencia y sabiduría, ¿no? Lo veíamos como siempre, por supuesto, guiado por el Espíritu Santo, era muy sabio, ¿no?, en escoger las palabras y mucho que aprender, ¿no?, en ese sentido. Entonces, guiado por el Señor, guiado por el Espíritu Santo, pues niega esas acusaciones, y de hecho él afirma que, por supuesto, él no ha incitado ningún disturbio, y mucho menos había estado profanando el templo, ni tampoco ha ido en contra de la ley mosaica,
Dice, ¿no? Y de hecho él está explicando que precisamente fue en Jerusalén, ¿no? Donde lo tomaron, y lo que él estaba haciendo era adorar y estaba presentando ofrenda. Sí, ahí lo habían encontrado en el templo en un acto de purificación, sí, tal como lo estipula la ley. Entonces sí, no lo estaba haciendo pues causando ningún alboroto, ni mucho menos. Entonces, bueno, en ese contexto vemos también que Pablo aprovecha la ocasión pues para testificar acerca de su fe, ¿no? Acerca de la fe en la resurrección, ¿sí? Tomando a Jesús como el Mesías, y precisamente en su discurso esto es lo que destaca. Entonces, ahora, Félix, mis amados, es un personaje históricamente conocido por su corrupción, por su crueldad, por su promiscuidad, ¿sí? Ahora, su esposa, que ahorita vamos a ver, ahorita en el versículo que vamos a leer, habla acerca de la esposa de Félix. Su esposa Drusila era hija de Herodes Agripa I, ¿sí? Aquel que había mandado matar a Santiago allá en Hechos 12, ¿recuerdan? ¿Sí? Bueno, ella era hija de Herodes Agripa I y tenía raíces judías, ¿sí? Entonces, bueno, ella abandonó a su esposo para casarse con Félix, ¿sí? Pues ya ahí vemos, ¿no?, que no había un corazón inclinado a la piedad, ¿sí? Entonces, bueno, Pablo, luego de su defensa ante el concilio, él permanece preso por más de 2 años, ¿sí? Y en este pasaje vamos a ver cómo precisamente Félix y su esposa, Drusila, tienen un encuentro privado con Pablo. Y no solamente es un encuentro, sino fueron varios, ¿sí? En donde el apóstol Pablo pues no perdió la oportunidad para anunciarles el evangelio, y por supuesto vemos que lo hace de una manera muy particular, ¿sí? Y es lo que vamos a leer aquí, ¿sí? Entonces, Hechos 24, versículo 24 dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, otro nombre interesante, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Hasta ahí me tocó. Y vamos a sacar ahí algo de carnita interesante, ¿no? Entonces, versículo 24, el primer texto dice que Félix, ¿verdad?, junto con su mujer, mandó a llamar a Pablo y le oyó acerca de Jesucristo. Como mencionaba hace un momento, Félix era un gobernador romano, y vemos aquí un interés, ¿verdad?, por escuchar al apóstol Pablo. Pero el asunto es que realmente como leímos ahorita, su motivación pues no eran las mejores, ¿no? No eran las correctas, no eran razones espirituales verdaderas, sino había una curiosidad. En el verso 26 dice que lo hace por codicia, ¿no? Entonces, por su parte, Drusila, siendo judía, posiblemente entendía algo del trasfondo mesiánico que el apóstol Pablo les presentaba, porque lo que el apóstol Pablo predicaba era precisamente el cumplimiento de la palabra en Jesús como el Mesías, ¿sí? Y predicaba la resurrección de los muertos. Sí, ese era el discurso del apóstol Pablo: a Cristo, y ¿verdad?, no solo muerto, ¿sí?, no solamente presentado como maldito en el madero, sino como aquel que resucitó y se le presentó a él cara a cara y le dijo: yo soy el Mesías, yo soy la promesa, ¿sí? Entonces, bueno, ese era el discurso del apóstol Pablo para con él. Ahora, en ese sentido, bueno, ella no era una ignorante, seguramente, ¿no?, de esa promesa, ¿no?, de esa promesa mesiánica, es decir, de esa esperanza de la venida del Mesías. Entonces, es interesante ver cómo Dios, mis amados, permite encuentros intencionales con su palabra, ¿sí?
cómo Dios prepara y Dios nos da la oportunidad para poder escuchar, ¿sí? Aún las personas más poderosas, bueno, no están exentos de ser confrontados con el Evangelio. Sí. No. Y bueno, en Juan 18:37 dice, ¿no? Cuando se acuerdan cuando Jesús le dice a Pilato, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. ¿Sí? Se estaba cumpliendo esa palabra. ¿Sí? ¿Y cuál es la verdad? ¿Qué es la verdad? Sí, pues el Evangelio, ¿verdad? La palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, Isaías 55:11 dice que la palabra no vuelve vacía. Y esta es una declaración muy poderosa. ¿Sí? Es una palabra muy, muy poderosa. Dice, es decir, hace unas semanas, bueno, ayer hablaba con un amigo que conozco de hace mucho y hablábamos de un amigo en común que hace unas semanas estuve platicando con él. Y bueno, el encuentro con este chavo fue muy particular y platicábamos acerca de eso, ¿no? Pero veíamos cómo pues se le había hablado, había escuchado, había entendido, ¿no? Después de que yo hablé con él como 2 horas y media, de esas 2 horas y media, 2 horas lo tuve en el infierno ahí un rato, ¿verdad? Sí. Al día siguiente, 2, 3 días, vino y habló con algunos acá y dio testimonio, no, sí, que Dios me habló. No. Les aseguro que le quedó claro. Le quedó claro, porque incluso él decía, ¿no? Oh, entiendo, oh, esto, con razón, ¿no? Pero el asunto es que anda igual. Y después de que hablé con él, ¿no? Supe ayer, ¿no? Que pues intentó hacer pues otra cosa, ¿no? Que no debía de hacer. Es decir, su manera de cambiar, su manera de pensar no cambió, ¿no? Al final tiene esperanza, ¿no? Y en algún momento esa palabra que fue sembrada, que no es la primera vez que he escuchado el mensaje, o en algún momento puede traer fruto. Sin embargo, a veces nosotros creemos que la palabra de Dios cumple su propósito cuando la persona responde favorablemente. Pero la realidad es que no es así. La palabra se cumple sí o sí. Porque nadie, nunca, ningún ser humano podrá pararse delante del Señor el día del juicio y le dirá, fuiste injusto. ¿Sí me explico? Yo deseo con todo mi corazón que este brother se arrepienta y que pueda caminar con el Señor y que rinda su vida al Señor, porque está tomando decisiones muy terribles, ¿sí? Y yo deseo con todo corazón que sea así, pero aún si no lo hace, pues la palabra no vuelve vacía, cumple su propósito. ¿Me explico? Es decir, Dios tuvo misericordia de él. Dios le llamó y fue claro. ¿Sí vemos? Sí. Bueno, es algo que está sucediendo con Félix. Es algo que está sucediendo con él. Es decir, él se presentó, ¿no? Y ciertamente él escuchó un mensaje fiel a la palabra, incómodo, pero necesario. Sí. Incómodo, pero necesario. Dice, ¿verdad? Ahí en el versículo 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, ahora ya vimos cómo era su forma de actuar, ¿no? De este gobernante. Dice que el apóstol Pablo le habló acerca de justicia, le habló acerca de dominio propio y de juicio venidero. Qué curioso, ¿no? O sea, Pablo no presenta un mensaje suavizado o emocional, sino que habla de justicia, algo que ni Félix ni Drusila practicaban, ¿no? Drusila. Sí. Dominio propio, algo que brillaba por su ausencia en la vida de ellos, ¿no? Según la historia eran lujuriosos, ambiciosos de poder, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, carentes de dominio propio. Y bueno, un juicio venidero, una realidad futura que debía provocar un temor, ¿no? Un comentario bíblico dice lo siguiente, el comentario es de John Stott.
Dice, Pablo no adaptó el evangelio a su audiencia, en este caso a Félix y su esposa, sino que lo aplicó con valentía a sus pecados específicos. No les predicó sobre amor o paz, sino sobre juicio, porque eso era lo que ellos necesitaban oír. Sí. Dice Romanos 2:5, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Por la dureza de tu corazón y tu corazón no arrepentido. ¿Vemos cómo la palabra nos responsabiliza a nosotros en ese sentido? Sí. ¿Ha endurecido el corazón? No ha procedido arrepentimiento. ¿Sí? Es decir, fui iluminado. Puede ser convencido. Es decir, el Espíritu Santo te puede convencer de que estás mal. Y lo entiendes. Y sabes que estás mal, pero no procedes al arrepentimiento. No das el paso. Sí. Bueno, para quienes están en esa condición, terriblemente el apóstol Pablo dice, estás atesorando para ti mismo ira para el día de ira. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Sí. Entonces, estos tres temas muchas veces, es una realidad, se temen predicar en muchos púlpitos, ¿no? No se habla de eso. ¿Por qué? Porque pues, no se quiere herir, ¿verdad? A la gente, se quiere herir susceptibilidades, no quiere que la gente se vaya, porque temen al rechazo, ¿sí? A quienes están predicando y se termina diluyendo el mensaje, ¿no? Ahora, no debe de ser así con nosotros, y no menciono solamente a quienes predicamos acá, ¿sí? Y debemos de ser sabios para predicar el evangelio. Y esto no quiere decir que entre más incómodo sea el mensaje y más lastimemos, más poderoso es el mensaje. No se trata de eso. Aquí estamos viendo un mensaje muy particular, porque tan malo es agarrar la espada con las dos manos y dar garrotazos, ¿sí? Faltos de sabiduría y dirección, como también por el otro lado intentar suavizar el mensaje para convencer. Ambas partes, la motivación está en nuestras fuerzas, es decir, descansa en lo que nosotros podemos hacer, descansa en lo que yo quiero causar en la persona. ¿Sí lo vemos? Necesitamos ser guiados por Dios, ya sea quizás un mensaje de confort, un mensaje de paz, de amor, de esperanza, porque es lo que necesita la persona, o un mensaje de exhortación, de confrontación, de juicio, como en el caso de Félix, ¿sí? Pero necesitamos ser sabios, familia, porque en la manera en como nosotros abordemos las cosas, si no somos guiados por Dios, pues lo haremos en nuestra carne y terminaremos haciendo las cosas mal, porque lo haremos a nuestra manera, ya sea en un extremo o al otro extremo, ¿sí? Y necesitamos ser guiados por Dios. El apóstol Pablo sin duda estaba siendo guiado por Dios, estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Entonces nuestra motivación no debe causar alguna reacción en el oyente, sino ser verdaderamente dirigidos por Dios al momento de predicar el mensaje, siempre, ¿sí? Entonces no es como que, mira, sí, los incomodé, los hice enojar, gloria a Dios, ¿verdad? Estuvo el mensaje buenísimo. No necesariamente. Quizás no penetró el mensaje, ¿no? ¿Por qué? Porque lo hiciste en tus fuerzas, ¿no? Lo hiciste en tu pasión, quizás, ¿no? O sea, y esto lo digo por conocimiento de causa, ¿no? Me ha tocado estar enfrente en donde mi carne me gana, ¿no? Y mi pasión y bueno, quizás no he sido lo más preciso, pero estamos aprendiendo, ¿sí? Ahora, no solamente a quienes nos paramos frente al púlpito, sino a quienes usted le predica, ¿sí? Sino con quien usted comparte el evangelio, en su trabajo, en la escuela, con sus compañeros, ¿no? En su familia. Es decir, que esté convencido que Dios lo está guiando, ¿sí? Que esté convencido que Dios lo esté guiando. Y muchas veces, repito, el mensaje tendrá que ser un mensaje confrontador,
fuerte, pero quizá otro mensaje no. Sí. Me gusta un comentario, dice, hay mensajes que solamente se pueden dar en silencio. Escuchar. A veces ese es un buen mensaje. Sí. Pero necesitamos ser guiados por Dios. Sí. Entonces, bueno, dice ahí el mismo versículo 25, ¿no? Félix se espantó, ¿no? ¿Cómo habrá sido el mensaje del apóstol Pablo, no? O sea, ¿cómo habrá sido la disertación de Pablo? Digo, estaba considerado el mejor teólogo, ¿no? No solamente de su época, el mejor teólogo en el Nuevo Testamento, el mejor comentarista. Me dice un amigo, nosotros tenemos, ¿sabes cuál es el mejor comentario del Antiguo Testamento? El mejor comentarista del Nuevo Testamento, ¿no? Y el mejor comentarista del Antiguo Testamento, el apóstol Pablo, ¿no? Cierto. Entonces, Félix estaba frente para muchos, el mejor teólogo, ¿no? En la historia, ¿no? Uno de los más grandes misioneros, ¿sí? ¿Cómo habrá sido ese discurso? Dice que se espantó. Esta palabra que utiliza aquí el autor, es la palabra griega embofos, con PH y B, e indica un temor inmenso, incluso paralizante. Sí. No sé si alguna vez usted ha compartido alguna verdad del evangelio en cuanto a eso y la gente se ha quedado como, no lo había visto, ¿no? O sea, caray, esa convicción, ¿no? En que se ve en los ojos, ¿no? Ese brillo de, me cayó el 20, ¿no? Bueno, dice que se llenó de terror, un temor intenso, incluso paralizante, ¿no? Es decir, Félix sintió convicción, ¿eh? Si sintió temor es porque pudo identificar su condición, identificó su pecado. Pudo ver el contraste de la santidad de Dios, aquel justo Dios que juzgará en algún momento, y se pudo ver condenado, ¿no? Por eso tuvo temor. No creo que le haya dado miedo a las bendiciones del cielo, ¿no? No. Sino el asunto es que se iba a presentar delante de un Dios justo, ¿sí? Y por eso tuvo miedo. Sí. Es decir, fue convencido, pero no procedió al arrepentimiento. Sí. Félix sintió convicción, pero no produjo arrepentimiento. Es como, ¿verdad? O sea, por poquito y me convences, por poco y me persuades, ¿no? Mira, 10 minutos más platicando, pero me tengo que ir, ¿no? Me convences. Sí. Qué terrible, ¿no? Por poco y te salvas. Imagínense llegar el día de mañana delante del Señor y darte cuenta que estuviste a nada de haber abrazado la salvación. Nada, por poco, por poquito. Sí, convencido de mi pecado. Pero no, y miren, y esto creo que puede ser un mal muy común en nosotros los cristianos. Acepto mi pecado, lo reconozco, lo llevo al Señor muchas veces, pero no me aparto de Él. Y entiendo que a veces no es sencillo de la noche a la mañana, pero si no hay un cambio, es decir, si yo lo he reconocido, ¿no? Y si no me ha apartado es porque hay una resistencia. Hay una resistencia, ¿no? En el corazón. Entonces, no podemos, la palabra de Dios habla acerca de ciertamente confesar nuestro pecado, pero asimismo apartarnos de nuestro pecado. Es decir, no es suficiente sabernos pecadores, no es suficiente sabernos faltos de sabiduría, gracia, faltos de la vida de Dios. No es suficiente con eso, ¿no? En cuanto a la salvación, no es suficiente decir, sí, es cierto. Hace como un poquito más de un año yo hablaba con una persona que tenía pensamientos suicidas y el tipo
filósofo. Y el caso es que mientras hablábamos acerca de la condición del ser humano, él decía, sí es cierto, órale, qué interesante, ¿no? Y luego hablamos acerca de la justicia de Dios y él dijo, sí, es cierto, qué interesante, híjole, qué problema para el ser humano. Es decir, el ser humano caído, pecador, sí, en oscuridad, sus pensamientos en tinieblas, híjole, y toparse con un Dios santo, caray, qué conflicto. Sí, pero cuando pasamos al nombre de Jesús y hablamos acerca de cambiar nuestra vida y abrazar lo que el Señor nos enseñó, dijo, ahí no me quiero meter. Yo no quiero saber nada de eso. Qué terrible, ¿no? O sea, la realidad de nosotros como seres humanos no es que no identifiquemos nuestro problema. El asunto es que no queremos renunciar a nuestra vida. O sea, el problema del ser humano no es que no identifique que está mal. O sea, mucha gente afuera dice, no, la neta sí, la sociedad cada vez está peor. Es cuestión de usar sentido común, ¿no? ¿Hacia dónde están llegando nuestros gobernantes? ¿Hacia dónde está golpeando la ideología? O sea, nuestros hijos, no, sí estamos muy mal. Bueno, hay esperanza, ve al Señor. No. Sigo por donde estoy, ¿no? Avanzo por el camino en el que voy. Qué tremendo, ¿no? Bueno, Félix fue convencido, pero esto no produjo arrepentimiento en él. Fue tocado, pero no fue transformado. ¿Sí? ¿No? Su respuesta es clásica del corazón endurecido. Después, más adelante, mañana. Si tengo oportunidad, ¿no? Sí, no. Yo mañana. Por eso el apóstol Pablo le dice a los corintios, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy, dijo aquel, ¿no? Hoy. Hebreos 3:15 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones. Sí. O sea, si hemos recibido una instrucción de parte del Señor, familia, no esperes, no digas, después. O sea, voy a la iglesia, sigo, ¿verdad? Con mi vida cristiana, pero eso que el Señor me está pidiendo, lo voy postergando, lo voy dejando. No hagas eso. Sí. Matthew Henry dice, muchos tiemblan ante la verdad, pero pocos se humillan ante ella. Está buena la frasecita, ¿no? Tapa meme. Muchos tiemblan ante la verdad, pero pocos se humillan ante ella. Sí. Bueno, podemos estar de acuerdo con Dios, ¿sí? En cosas y decir, no, sí, estoy de acuerdo, pero mi voluntad no se doblega a Él. Sigo erguido, ¿sí? Sigo duro, sigo soberbio, sigo por donde voy, ¿sí? Y no avanzo. Entonces, algo que nosotros vemos en el versículo 26 es que ciertamente Félix se acercó y vemos la narrativa que no solamente una vez, sino fueron en varias ocasiones llamó al apóstol Pablo, ¿sí? Y no era como que, ¿qué tal te va, no? O sea, es decir, sus pláticas no era como que, ¿y cómo te sientes en la cárcel, verdad? ¿Y cómo te tratan, no? Seguramente, así como en ese primer encuentro que fue lleno de temor cuando el apóstol Pablo lo confrontó, cada uno de esos encuentros que tenía con él, el apóstol Pablo les hablaba, les predicaba el evangelio, ¿sí? Pero vemos la motivación del apóstol Pablo, ¿sí? Y eso es bien importante, nuestras motivaciones, ¿no? Que podamos entender por qué. ¿Por qué? ¿Usted se ha preguntado por qué viene a la iglesia? Cuando empezamos la reunión, nuestra hermana Bere mencionaba algo, ¿no? Acerca de he venido a dar. Muchos no venimos con esa intención a la iglesia. Voy a la iglesia a recibir. Voy a la iglesia a recibir. Y no es porque no hay un entendimiento, y muchas veces no porque no se ha enseñado, sino porque es muy de la carne, ¿no? No entiendo qué es alabanza y qué es adoración, porque espero recibir cuando es un tiempo de dar. ¿Sí nos damos cuenta?
sea, la alabanza y la adoración es darle a Él. Ahora, que en eso recibo, porque Él es así, porque Él es bueno, porque su presencia es de bendición para mi vida, porque es conveniente para mi vida su presencia, porque fui creado para eso y fui llamado para eso. Bueno, ese es otro asunto. Pero la motivación es dar. Pero queremos seguir recibiendo. Y durante toda la semana recibimos, ¿verdad? Es decir, el aire, el trabajo, la vida, nuestros hijos, familia, etcétera, provisión, bla, 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 bla. Recibimos de parte del Señor. Pero seguimos viniendo a la iglesia con la mentalidad de seguir recibiendo y no de dar, ¿no? Bueno, Félix se acercaba con Pablo y ciertamente había esa discusión, ¿verdad? Esa plática, pero su motivación no era la correcta. Félix no busca la verdad. Él no buscaba la verdad. Sí. Y aquí sería bueno preguntarnos, ¿qué buscas? ¿Por qué vienes a la iglesia? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué vienes a la iglesia? Pensemos eso, meditemos en eso. ¿Por qué? ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Cuál es mi motivación? Sí. En el caso de Félix buscaba un soborno. Sí. Su motivación pues, era corrupta. Ahora, muchos de nosotros también podemos venir acá por un soborno, ¿eh? Bueno, Señor, voy y hago y me porto y hago esto y esto para, ya sea proyección, ya sea que mi familia, que cambia el cocodrilo de mi esposo, ¿verdad? O a mi esposa o mis hijos. Pues porque me gusta el ambiente. Me gusta lo que se da. O sea, es muy bonita la familia en Cristo. Es una bendición la familia en Cristo. Y que mis hijos crezcan, ¿verdad? En esa familia. Eso me gusta. Si no es pecado pensar así, y digo entre comillas, pero es una motivación equivocada. Es una motivación equivocada. No. Y hay muchas cosas que nos anclan aquí, ¿sí? Que nos hacen venir, y no necesariamente es la motivación correcta. No el compromiso correcto. Porque podemos estar comprometidos, porque podemos servir, porque podemos hacer un montón de cosas, pero el corazón no está en el lugar correcto. Sí. Entonces, el fin no justifica los medios, no en el Señor. No en el Señor. Y si en algún momento nosotros nos vemos con motivaciones equivocadas, bueno sería, no solo confesar nuestro pecado, sino apartarnos de él, ¿no? Y pedir ayuda, ¿no? Y pedir ayuda. Entonces, mire, el Señor, en el caso de Félix, ¿no? Permite varias audiencias con Pablo, ¿no? O sea, fueron varias pláticas, ¿sí? Fueron varias enseñanzas, ¿sí? Fueron muchas las veces en que ellos se encontraron, pero él seguía con un corazón cerrado. Y esto quiere decir lo siguiente: no importa cuántas veces vengas a la iglesia, y no importa qué tan bueno sea el predicador o el discurso o la enseñanza y qué tanto se mueve el Espíritu de Dios, si tu corazón está cerrado, ¿sí lo vemos? Si no hay una disposición en el corazón, si no hay una resolución en el corazón, sí, ¿no? Y pon al frente a tu predicador favorito, al maestro favorito, al que más, ¿no? A ese sí le entiendo, ese sí es pastor de veras. Bueno, aún los mejores pastores en sus congregaciones tienen gente con corazones endurecidos, que no crecen, que no avanzan, que siguen dejando a un lado cosas, postergando cosas al Señor, y en algún momento se alejan porque no consiguieron lo que ellos buscaban. Sí, no consiguieron eso. Qué terrible, ¿no, familia? Digo, todo esto nos sirve a nosotros
A todos nosotros nos sirve para poder estar atentos y no caer en el error. Y si hemos caído, pues poder rectificar, ¿no? O sea, sí, Señor, perdóname, ¿no? Perdóname. Entonces, durante 2 años por lo menos dice la Escritura que estuvo el apóstol Pablo ahí, ¿sí? Y después, bueno, es reemplazado Félix y nunca tomó la decisión por Cristo. Nunca tomó la decisión. Sí. Miren, yo tuve un amigo que esa muerte me dolió mucho porque una semana antes de que muriera, yo estuve platicando con él y tenía planes, ¿no? En una semana voy a dejar de trabajar en lo que estoy trabajando, me voy a casar con la persona con la que andaba, ¿sí? Que yo la conozco y yo quiero hacer esto y de hecho quiero acercarme al Señor. Unos años antes él había tenido un accidente muy muy fuerte y estuve en silla de ruedas y yo lo estuve visitando, lo llevaba a una célula de jóvenes en aquel entonces que teníamos y él abrazó el mensaje en algún momento, pero conforme fue avanzando en su rehabilitación, también se fue alejando del Señor, ¿no? Y la última conversación que yo tuve con él era, no, yo sé, de hecho, yo nunca olvido esos tiempos con el Señor, el tiempo que tuve con el Señor, las pláticas en las que estaba, la célula y el asunto es que a la semana de esa conversación lo mataron. Él creyó. Digo, espero, ¿verdad? Que en ese último momento él haya procedido al arrepentimiento. Pero así no era, pues. No tenía que haber terminado así. ¿Me explico? O sea, quizá muchos de nosotros ciertamente hemos alcanzado salvación, ¿verdad? Y sí, si el Señor nos llama, somos salvos. Pero no tenía que haber acabado así. O no teníamos que vivir lo que estamos viviendo debido a nuestra necedad. ¿Sí? Bueno, en este caso Félix y su esposa pues no tomaron la decisión por el Señor. No. ¿Ahí? Okay. Entonces, esta historia queda como un símbolo de oportunidad desaprovechada, ¿no? Una oportunidad desaprovechada. Entonces, pues, ¿cuántos de nosotros, familia, no escuchamos la palabra de Dios? ¿No? Sentimos en el interior, ¿verdad? En el corazón que el Señor nos estremece, muchas veces nos conmueve, nos confronta, sin embargo postergamos decisiones. Sí. Bueno, que no sea así. ¿Se acuerdan cuando aquel joven rico llega con el Señor y le dice, Señor, ¿verdad? Pues ¿cómo puedo heredar el reino de los cielos? Y bueno, pues ya sabes, ¿verdad? Ahí tienes a Moisés y dice, impecable, intachable, ¿sí? Y dice, bueno, todo lo que tienes, se deshazte de él, deshazte de ello, ¿no? Y dalo, véndelo y dáselo a los pobres. Y como este joven dice que cuando dice, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No estuvo dispuesto a entregar su vida. No estuvo dispuesto a entregar su vida. Sí. Ahora para él, bueno, pues eran muchas riquezas, ¿no? Era su tesoro. Pero no podemos seguir al Señor con nuestro tesoro en la bolsa. Es imposible. Necesitamos deshacernos de todo para poder seguir al Señor. Es decir, no podemos avanzar si hay cosas que el Señor nos está pidiendo y nosotros estamos postergando o no queremos entregárselas. No podemos avanzar. Es imposible. El Señor siempre sabe qué pedirnos. Oh, no, Señor, yo estoy al tiro, ¿no? No, estoy bien. Y Dios dice, no, está esto. Esto tienes que quitarlo. Y bueno, lo peor que puede haber es que nosotros cerremos nuestro corazón y que no lo entreguemos, ¿no? Ahora, acompáñenme por favor a Proverbios capítulo 1. Vamos a leer del 24 al 28. Es un texto que da miedo, familia. Cuando estemos ahí me dicen. Proverbios 1, 24 al 28. ¿Me ayudas con el piano, por favor? Todavía no termino, pero
Les dije, ahora sí les cumplí que iba a estar cortita. ¿Ya estamos ahí? Por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Qué terrible, ¿no? Qué fuerte. Nueva Traducción Viviente dice: me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia, cuando la calamidad caiga sobre ustedes como una tormenta. Entonces, cuando clamen por ayuda, no les responderé. Aunque me busquen con ansiedad, no me encontrarán. Aquí el Señor está tratando a aquellos que llamó y no quisieron oír. Pero Él no responderá cuando clamen. Ahora, hay algo interesante aquí, porque nunca habla de que aquellos que le busquen con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado. ¿Sí vemos? Habla con ansiedad y desesperación. Solucióname el problema. Solucióname el problema. ¿Cuántos de nosotros no vamos al Señor no con un corazón contrito y humillado, no reconociendo nuestro pecado, no haciéndonos responsables de nuestras decisiones, sino vamos con el Señor con lágrimas en los ojos, llenos de desesperación, ansiosos, diciéndole: Señor, por favor, solucióname el problema? Porque el asunto es que son dos casos abismales, son dos cosas muy distintas. A un corazón contrito y humillado, el cual Dios no despreciará jamás. Con un corazón sincero, en arrepentimiento, deseando ser transformado. Sí. Félix tuvo a Pablo enfrente. Repito, escuchó el mensaje más importante de su vida de boca del más grande teólogo. Sintió temor, pero lo ignoró. Fue convencido, sí, pero lo ignoró. Siguió igual. Escuchó muchas veces, pero no decidió. Prefirió su vida. Su vida. En el caso de él, los placeres, el poder, ¿sí? Su vida. ¿Sí? ¿Qué estás postergando obedecer a Cristo? ¿A qué le estás diciendo: Señor, espera con esto? Yo sé que estoy mal, Señor, pero espera, esto no. En el caso de Félix se perdió de la salvación. Quizás aquí muchos, me gustaría pensar que todos hemos recibido la salvación. No lo sé. No lo sé. Pero creo que también, como ya nacidos de nuevo, hay cosas que Dios quiere tratar en nosotros, el cual seguimos postergando. Y este mensaje entra hacia ambas partes, ¿no? Aquellos que no han entregado al Señor su vida por completo, ¿no? Que no han procedido a la salvación. Y por otro lado, aquello que Dios está tratando en nosotros. Creo que Félix es un muy buen ejemplo. Sí.
Lo peor que podemos hacer es decirle al Señor, más adelante, más adelante. Hoy es el tiempo aceptable, familia. Hoy es el día de salvación, como el apóstol Pablo. No seamos como Félix. No cerremos nuestro corazón. No endurezcamos nuestro corazón. Si el Señor está tratando algo en nosotros, seamos dóciles, actuemos en pos a lo que Dios está haciendo. ¿Sí? ¿Oramos? Damos gracias a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, si hemos resistido áreas en nuestras vidas. Sin duda, Señor, hablo por mí. Perdóname porque he resistido áreas en mi vida, porque hay cosas que he atesorado, Señor. Y consciente o inconscientemente las he resguardado, Señor, y te he dicho, espera. Y hoy haces un llamado a nuestras vidas, Señor, para no ser como Félix y su esposa, que escuchan el mensaje pero se resisten a él. Y este mensaje, Señor, puede ir en cualquier dirección, Señor, a cualquiera de nosotros. Señor, ayúdanos. Asumimos nuestra responsabilidad y reconocemos, Señor, que en nosotros debe haber ese actuar, pero también apelamos a tu obra, Señor. Ayúdanos, por favor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Y ayúdanos, Señor, por favor. Podamos crecer, Señor. Si hay algo que tú dejaste muy claro, Señor, en tu escritura, es que la soberbia, la arrogancia, el hecho de ser sabios en nuestra propia opinión, Señor, el hecho de ser necios, eso, Señor, nos aleja de ti y de tus bendiciones. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, por favor. Seguramente muchos de los hombres que hicieron a un lado el mensaje, quizás, no lo sé, no se daban cuenta, Señor, de lo trascendente que era, y no le dieron el valor aun cuando tú se los presentaste delante de sus ojos, Señor. Y en nosotros puede haber esa misma reacción, Señor, de no darle el valor del mensaje, no darle el valor al mensaje que tú nos estás dando, Señor, al llamado que estás haciendo en nuestras vidas. Y lo hacemos a un lado y lo menospreciamos, porque consideramos que lo que estamos haciendo, Señor, es mejor. Perdónanos por eso, Padre, y ayúdanos. Te necesitamos, Señor. Como iglesia te pedimos que nos ayudes y que nos hagas crecer. Que no solo nos asombremos con tu palabra, que no solo nos llenemos de temor, Señor, por tu mensaje, no, sino que transforme nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.